El último en la puntica de la lengua lo hacemos con Iraide Ibarretxe, el último de la temporada, catedrática de Lingüística General de la Universidad de Zaragoza, especializada en el estudio de la relación entre el lenguaje, la cognición y la comunicación desde un punto de vista psicolingüístico, que tiene que ver con el procesamiento y la adquisición del lenguaje y también con el tipológico, la diversidad lingüística. Iraide, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Óscar. ¿Qué tal estamos? Encantado de escucharte. Bienvenida. Nos propone Iraide escuchar este clip de la serie ahí abajo antes de entrar en materia. ¿Qué estás haciendo? Eso hay que llenarlo suave. ¿Es un chirrist? Ah, bueno, suave. Venga. ¿Chirrist? No, chirrist, Carmen, chirrist. ¿Chirrist? No, a ver, es que es un chirrist, que esto luego va emplatado con el fuego y con el cebollino. ¿Con qué? ¿Cebollino? Iñaki, por favor, que la gente se sirva al fuego con el panecillo como se ha hecho de toda la vida de Dios, cariño. Venga. Chirris. Ahí está el chirris, la onomatopeya utilizada para esparcir el sifón y que nos da una pista del tema que nos traes esta mañana. Atención al título que le da Iraide. ¿Qué tienen que ver el tiki-taka del fútbol, el programa Charrín Charrán de nuestros compañeros de Aragón TV y el bacalao al pil pil entre sí? Y yo te pregunto, ¿qué tienen que ver? Bueno, pues si os habéis fijado en todas esas palabras, ¿no? Tienen unas características comunes. Y antes de deciros qué tipo de palabras, tú ya has mencionado onomatopeyas, yo quiero decir que es un grupo de palabras, una categoría de palabras que son muy características y que muchas lenguas del mundo las tienen en gran cantidad. Entonces, ¿qué tienen en común? Si quieres, te pregunto a ti como, ¿no? ¿Qué ves? ¿Has visto algo en común, algo en su estructura que tengan en común, que podamos ahí adivinar? Bueno, pues no sé, te diría que a lo mejor la sonoridad, ¿no? Que tienen sonidos diferentes, especiales. Tiki-taka, sí. Charrín, charrán, el pil-pil, que se repiten, que son conjuntos de palabras que se repiten o que suenan muy parecidas. Y no sé, que quizá, pese a que no están todas en las RAEs, sabemos todo lo que quieren decir. Cosas que comparten, ¿no? O sea, a priori esas tres palabras o conjuntos de palabras, Iraide. No sé si me he acercado o no a lo que tú buscabas. Sí, mira, ¿sabes lo que pasa con este tipo de palabras? Que tienen, por un lado, unas características que nosotros llamamos estructurales, pues lo que has dicho tú, ¿no? Los sonidos, la estructura, muy, muy características. Tú has dicho dos de ellas. Por un lado, si veis, se repiten, ¿no? Eso nosotros lo llamamos reduplicación. Y esa reduplicación puede ser con sonidos distintos, como tiki-taka o charrín, charrán, o puede ser el mismo, como en el caso de pil-pil. Sí, esa es una de las características. Y si miramos este tipo de palabras en cualquier lengua del mundo, hay o se parecen o son parecidas. Y por otro lado, también tienen, por ejemplo, en estos casos, hay esa alternancia que se suele llamar, como son vocales, se llama alternancia vocálica, por ejemplo, entre la I y la A. Y no sé si cuando estabas diciéndolas, ¿no? No sé si mueves la cabeza. Yo a veces cuando la A, I, parece que estamos como bamboleándonos, ¿no? Pues sí, y no he sido consciente de haberlo hecho, Iraide. Sí, eso es un poco porque son sonidos que representan, por así decirlo, no solamente una imagen, sino son significados, ¿no? Esa es otra de las grandes características que tienen este grupo de palabras, y es que el significado que tienen es muy expresivo, y pues ya ves, lo que tardas en decir tiki-taka o pil-pil, te estás dando muchísima información detallada sobre, en este caso, la acción que describen. Yo, por ejemplo, no sé si sabéis, aquí como hemos puesto ya lo del pil-pil, ¿no? Imagino que todos conocéis el bacalao al pil-pil, ¿no? Sí. Entonces, ¿alguna idea de qué significa pil-pil? Pues no. No. Pero para la gente que sabéis que es una palabra del euskera, ¿no? Entonces, sí. Si sabemos, y sobre todo si nos gusta la comida, ¿no?, rica, el bacalao al pil-pil es ese que se hace de color amarillo, pues con los ajos, ¿no?, poquito a poco en el fuego. Claro, pero pil-pil es una palabra de esta categoría, ¿no?, estas onomatopeyas, ¿cómo se llaman las de momento? Luego hablaremos que no son solo onomatopeyas. Lo que significa es una ebullición especial, ¿no? Se puede hervir, ¿no?, un líquido de maneras distintas. Este pil-pil es una ebullición suavecita, constante y superficial. Y si habéis cocinado alguna vez, ¿no?, el bacalao al pil-pil o yo que sé, cualquier tipo con este tipo de salsa, hay que estar ahí moviendo la cazuela poco a poco hasta que empieza a ver el pil-pil así. Ese sería el pil-pil, ¿no? Claro, sí. que no sería lo mismo que una ebullición, pues cuando tenemos el fuego a tope, por ejemplo, ¿no?, que sonaría de otra forma.
Pues en euskera diríamos borbor o gargar o diferentes tipos de ebulliciones, ¿no? De hecho, en español también decimos, ¿no? El borbotear y cosas así, es como una gota gorda, ¿no? Es algo como más consistente, ¿no? Entonces, este tipo de palabras que a veces comúnmente, ¿no? las conocemos como onomatopeyas, pues no es solamente una anécdota, ¿no? Que mira qué gracioso cómo imitamos un sonido. Son categorías de palabras que en muchas lenguas del mundo no solamente comparten estas características que hemos dicho así brevemente, sino que constituyen, pues no sé, a veces un grupo tan extenso como pueden ser los adverbios o como los nombres, ¿no? Depende de la lengua en la que estemos trabajando. Otro ejemplo sería el del chino chano, ¿no? O el del china chana, que a ti te gusta especialmente de aquí de Aragón, Iraide. Sí, de Aragón. Y mira, me sirve, ya que es una que más o menos, ¿no? Todos los oyentes conocemos. ¿Cómo describirías el significado de china chana o de chino chano? Chino chano. Pues no sé, ir tirando, ¿no? Ir haciendo las cosas a la marcha, sin prisa y sin pausa. Sin prisa, sin pausa. Fíjate todo lo que has tardado, ¿no? Ya, es mejor decir chino chano. En decir chino chano. Pero seguramente habrá una persona que conoce esta palabra, ya sabe y se está imaginando la forma esa pausada, ¿no? Y si lo lleváramos a algo más físico como el caminar, pues sería pues andar poquito a poco, ¿no? Sin prisa, sin parar. Si lo llevamos a un significado más abstracto, como has dicho tú, hacer algo, pues sabes que, mira, lo voy a hacer, déjame tranquilo, ¿no? Que yo voy a ir poquito a poquito y al final lo voy a hacer. Fíjate, todo ese tiempo que, entre comillas, ¿no? Hemos perdido para describir el significado de china chana o de chino chano, 2 segundos, ¿no? Ya lo hemos dicho. Entonces, esa es otra de las grandes características que tienen este tipo de palabras, ¿no? Que no solamente tienen una estructura como muy prominente, porque además también en algunas lenguas se utilizan pues sonidos o conjuntos de sonidos que normalmente no aparecen en ningún otro tipo de palabras, sino que además tienen este tipo de significado que a mí me gusta siempre decir que es como un teatrillo, ¿no? Es como, no solamente describes, por ejemplo, aquí pues hacer algo despacio y continuadamente, sino que casi lo representas tú, ¿no? Es como que tú estás ahí en la acción. Y igual que antes te decía, si habías movido un poco la cabeza, ¿no? Con el bamboleo, muchas veces este tipo de palabras van acompañadas eso de gestualidad, ¿no? De pues con, no sé, en chino chan igual con las manos, sino así como poquito a poco, ¿no? Entonces, por eso digo que son un grupo de palabras como muy características, ¿no? Esa es un poco la idea de este grupo de palabras. Entonces las palabras onomatopeyas porque imitan los sonidos de las cosas como el andar o el hervir. Esto quizá no es exactamente así del todo, ¿no, Iraide? Pues esa es un poquillo la parte novedosa, ¿no? Que siempre que pensamos en onomatopeyas parece que es una imitación directa del sonido. Y aquí, bueno, al tener la cabeza del programa, lo de tiquitaca, pilpili, chinachan o chirrin charran, ya parece que no son solamente los típicos ejemplos estos de cómo dice el perro en inglés, cómo dice el gallo, yo qué sé, en español, ¿no? Y parece que cada lengua imita de una manera distinta ese sonido. Con lo que hemos dicho, por ejemplo, de pues eso, el hervir, ¿no? El pilpil sí que lo podemos escuchar. Pero es que lo interesante, ¿no? Que va más allá de las onomatopeyas, de esa imitación directa del sonido, es que en estas palabras se suelen describir acciones, por ejemplo, como brillar, como la luz, ¿no? Y dependiendo del tipo de luz que uno reciba, pues puede ser una onomatopeya diferente, ¿no? Por ejemplo, en japonés, si dices kira kira, es ese fulgor, por ejemplo, de un diamante, ¿no? Así que destella, ¿no? Ese tipo de cosas. En euskera, por ejemplo, también existe, es lo mismo, dis. Pero si, por ejemplo, pues no sé, ahora que hay mucha gente que igual está ya de vacaciones en la playa, ¿no? Y veis un faro que da ese haz de luz, ¿no? Pues ese, por ejemplo, no se puede decir, se dice sirrinta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la luz no tiene sonido, ¿no? Por lo menos nosotros con nuestro oído no lo percibimos. Ajá. O también, por ejemplo, pues en sensaciones táctiles, ¿no? Si algo es más, pues como rugoso o como duro, ¿no? Por ejemplo, en japonés es una de este tipo de lenguas que tienen un montón de palabras, que ya lo voy a decir, ¿no? Idiofónicas, a esto se le llama ideófonos, que te dicen pues si es suave, si es rugoso, si está blandito.
Por ejemplo, yo que sé, si es suave, es decir, hoku hoku, ¿sí? Si es como un tejido vasto, ¿no? Como fuerte, rugoso así, pues gasa gasa, ¿no? Si es algo que está seco, como acartonado, pues es kusu kusu. Y no son sensaciones no son sonidos, ¿no? O por ejemplo, que sé, hay también otro campo importante son las emociones, ¿no? Pues decir que estás muy enfadado o muy contento. Y por ejemplo, pues en una lengua que es de la India, ¿no? El Mundari, por ejemplo, cuando estás tan enfadado, ¿no? El sentimiento de ira, que no puedes ni hablar de lo enfadado que estés, pues se dice akul bakul, ¿no? Entonces, hay incluso en muchas de estas lenguas palabras para describir el silencio, que bueno, pues sería todo lo contrario al sonido. Por ejemplo, en una lengua africana que es el kabia, que es en África también, sobre todo en África Central y en Sudáfrica hay muchas lenguas que tienen este tipo de palabras, pues se dice selele, ¿no? O en quechua, cuando dices chun, también es silencio, ¿no? Entonces, y no es mandar callar, ¿eh? No es como decimos en castellano, ¿no? Es la ausencia de sonido. La ausencia de sonido. Eso quiere decir todo lo que nos cuentas, que en las lenguas donde hay muchos de estos ideófonos acaban jugando un papel muy importante, ¿verdad? Sí, esa sería la parte, no solamente, para los hablantes, pues es su manera, ¿no? Pues en vez de tener como nosotros una frase larguísima para escribir, pues lo dicen así. Aparte de ese tipo de función lingüística normal, ¿no? Por llamarlo así, suelen tener una función estética, lo que se llama una función estética, y también como identitaria, ¿no? Y es que a veces, aunque los propios hablantes no son conscientes, obviamente, pues como nuestros oyentes, ¿no? Este palabra que he dicho yo, ideófono, ¿no? Que pues es un término muy técnico y todas estas características son técnicas, pero sí que sin saber, ¿no? No tienen por qué, ¿no? La parte más lingüística, más científica, sí que se identifican o son conscientes de que estas palabras son muy características de su propia lengua, que lo representan, ¿no? Y por ejemplo, hay un par de casos muy bien estudiados. Uno es de la lengua Zulu en Sudáfrica, donde sabéis que sobre todo en estas zonas en África subsahariana, ¿no? Las personas hablan muchísimas lenguas y muy diferentes entre sí. Entonces, en este caso del Zulu, los hablantes tenían varias variedades, y para identificarse como pertenecientes a ese grupo étnico, ¿no? Que habla Zulu frente a otro tipo de lenguas, en su vocabulario, por así decirlo, ¿no? En su forma de hablar, metían un montón de este tipo de palabras. En cambio, cuando no querían que les identificaran, ¿no? Con ese grupo, evitaban totalmente el uso de palabras idiofónicas. En este caso, además, esta lengua era minoritaria y tenía pues muchos prejuicios, como suele pasar a veces, ¿no? Con las lenguas minoritarias por parte de otros hablantes. Entonces, pensaban que este rasgo tan importante de su lengua era negativo, ¿no? Les hacía parecer pues muy, pues en este caso, en vez de ser pues no sé, de ciudad y moderno, pues les hacía parecer como muy de pueblo y poco actual, ¿no? Cuando al contrario, ¿no? Es un rasgo. Y también se utiliza mucho, y eso cualquiera que se pase un poco por Zaragoza, ya que hemos hablado de chino-chano o china-chana, aparece muchas veces en lo que es el paisaje lingüístico, es decir, como el nombre, ¿no? Pues de una tienda o de una asociación cultural, ¿sí? Y por ejemplo de ahí viene también, ¿no? Porque el programa de la televisión aragonesa, el programa en aragones lo llaman Chirrin Charran, ¿no? O porque, por ejemplo, al lado de la universidad había antes una tienda que era China Chana. Pues lo identifican mucho con que es una palabra muy de ahí, ¿no? Y eso hace pues que se crea una especie de intertextualidad, ¿no? Entre pues no sé, ese negocio, por así decirlo, esa asociación o ese programa con la gente, ¿no? Que nota que esa es una palabra muy suya. Ajá, y es donde entra en juego el marketing. Sí. También es sensorial, que vamos a dejarlo para otra entrega, para la temporada que viene, porque también es un tema que da mucho de sí, ¿no, Iraide? Sí, no solamente este tipo, ¿no? de poner una etiqueta parecida, ¿no? O por ejemplo, hay, yo qué sé, por aquí hay muchos sitios, por ejemplo, pues un
una clínica, ¿no? Donde hay un podólogo, pues lo llaman, es como llamarlo chinachana, ¿no? O yo conozco algunas que aquí son tipitapa, que es andar, pues ya está, ese tipo de relación. Hay otro aspecto muy interesante que se está desarrollando ahora, que es lo que has dicho, ¿no? El marketing sensorial, y es jugar con los sonidos, ¿no? Como has dicho tú al principio, ¿no? Ese IA, que es como un poco así de bamboleo, pues ahí, eso se suele llamar, es otra palabra de estos así complicados, fonestema, ¿no? Que es la sensación que te produce un sonido. Y no siempre tiene que ser la misma en todas las lenguas del mundo, sí, pero hay tendencias. Por ejemplo, y eso, pues cualquiera que hayamos visto ya un poquito de literatura, ¿no? Sí que hemos visto pues que las IEs son como más pequeñitas, las OS más grandes, no necesariamente en todas las lenguas esas, ¿no? Pero esto es una cosa que se está explotando mucho, por lo menos a nivel científico, y ya yo creo que la publicidad, ¿no? Que dependiendo del sonido que tú escuches, ¿no? Cuando estás viendo un anuncio, te hace tener ganas o de comer el producto que te están mostrando, o de pensar que es lo mejor del mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí que os digo uno para dejarlo ahí así, yo creo que ya no lo dan en la tele, el de los chocolates, crujir ese de la tableta. No sé, la próxima vez que salga un anuncio de esos, enseguida te dan ganas de decir, oh, qué chocolate más bueno se está comiendo, ¿no? Coronado cuando salía en la tele, el clac, ese, ¿no? Ese tipo de cosas es también parte de todo este mundo, ¿no? De los sonidos motivados, por así decirlo, y su aplicación. Lo dejamos aquí, Iraide Ibarretxe, gracias por estar con nosotros en La Puntica de la Lengua en esta última entrega de la temporada, y gracias a todo el equipo, que sois gente muy maja, no es ningún cumplido porque lo pensamos así en el equipo. Y muy activos en las redes sociales, hay que ver el meneo que tenemos en Twitter cada mañana de sección, ¿eh? De sección cuando... Sí, la verdad es que últimamente y en los últimos años nos estamos moviendo mucho, y lo del Twitter es como una bola grande, ¿no? Y bueno, ya que es el último programa, si me permites, y es en nombre de todo el equipo, daros también muchas gracias a vosotros por la oportunidad, y bueno, a toda la audiencia que está ahí, ¿no? Los domingos, y nada, pasad buen verano. Igualmente, volvemos a hablarnos en septiembre, si nada se tuerce. Un abrazo. Vale. Y ya sabes, el veranico chinachana, Iraide. Eso es. Gracias. Hasta luego.